de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa, se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse. Y seguimos aquí en Luces y Sombras de nuestra historia, hoy con un programa de anticipo sobre las Malvinas, hasta luego. Bueno, estábamos hablando en el primer bloque de las condiciones de apropiación, de todo el desarrollo diplomático, y señalábamos, nos habíamos ido a la pausa señalando que ahora la situación es bastante urticante respecto de la cuestión de Malvinas. Aquí lo tenemos a Maxi Borges, que ha tenido un debate muy interesante con un diputado Kelper. Sí, así es. Bueno, el debate se dio en el marco, digamos, de un programa de televisión colombiana, de un canal colombiano con el cual yo colaboro desde Buenos Aires, y la trama del debate, digamos, surgió a partir de Gracias. Las últimas situaciones políticas que se fueron gestando, la posición, digamos, que tienen los Kelpers, o por lo menos, digamos, a través de este diputado, es una posición de mucha dureza con respecto, digamos, al gobierno argentino. No porque el gobierno argentino, el actual, se caracterice por ser un gobierno, digamos, que defienda la soberanía nacional, más bien todo lo contrario, sino por una cuestión, digamos, de un entramado geopolítico. Y acá creo que está la clave del hecho. ¿De qué hablamos cuando hablamos de entramado geopolítico de Malvinas? Inglaterra tiene una especie de triángulo, digamos, en el cono sur, que es la isla Ascensión, Malvinas y la Antártida. Ahora, digamos, en el año 2048 vence el contrato antártico. Este contrato, digamos, lo que posibilita es el acceso a la explotación de agua dulce y los recursos acuíferos, digamos, y también de pesca, de una zona de una riqueza, digamos, inconmensurable. Entonces, la estrategia, básicamente, digamos, que tiene Inglaterra en este sentido, y que esto también lo refleja, digamos, el diputado Kelper, que en definitiva responde a los intereses de la corona, digamos, ¿no? Es el mantenimiento de la isla Ascensión, que es una histórica base en tiempos de la OTAN, en tiempos de la Guerra Fría, la presencia masiva en las Islas Malvinas, para ahí, digamos, tener un teatro de operaciones cercano con la Antártida en el contexto del vencimiento, digamos, del contrato antártico, y también, digamos, en un contexto dentro de nuestra patria grande de retroceso político e ideológico. Tengamos en cuenta que en el último año y medio se dio una serie de procesos electorales, digamos, que han llevado al gobierno, a los gobiernos de nuestros países de la patria grande, a gobiernos que representan intereses realmente foráneos y no intereses nacionales. En ese contexto está esta apropiación que se hace, digamos, con base en Malvinas a partir de los Kelpers para un control geopolítico, digamos, de mayor envergadura. Esto es en síntesis, digamos, más o menos la discusión que habíamos tenido, ¿no? Es llamativo esto, ¿no? En realidad se hacen muchos reclamos respecto de cuál es la política actual del gobierno argentino, no solamente en el tema de Malvinas, sino en realidad en relación con el posicionamiento o reposicionamiento internacional. Y llama la atención justamente porque uno de los partidos que forma parte de esta alianza Cambiemos ha tenido una posición de reafirmar sistemáticamente nuestros derechos en el caso de Malvinas, y también lo que tiene que ver con el posicionamiento y el liderazgo argentino a nivel internacional. Recordemos los gobiernos de Irigoyen, de Marcelo T. de Alvear, lo que fue incluso en la etapa del propio Alfonsín, o de Ilía, como señalaba antes Javier. Entonces, efectivamente hay poca claridad respecto de lo que está pasando actualmente, y es un contexto entonces donde la neblina propia de las Malvinas parece cubrir un poco este escenario. A mí me invitaron a participar hace unos meses del observatorio legislativo de Malvinas de la Cámara de Diputados. Tuvimos una reunión el año pasado, pero luego no volvió a reunirse, y a mí me parece que era un espacio muy interesante para ver las contradicciones, porque incluso dentro de la propia alianza dominante uno veía que había realmente muchos cuestionamientos respecto de cómo se estaba llevando adelante esta política, y también respecto de que se habían firmado algunos acuerdos que en realidad se consideraban como francamente lesivos a los intereses argentinos en términos de nuestros territorios en el Atlántico Sur. Pero efectivamente hay un momento que marca el punto de inflexión en la situación argentina.
que es la guerra de Malvinas. Y eso se da en un contexto muy particular, ¿no, Malvina? Sí, yo digo que Malvinas cierra un ciclo trágico que comienza con la última dictadura militar en el 76 y se cierra lamentablemente con este evento tan traumático, ¿no?, para los argentinos. Y me parece, digamos, muy importante destacar esto porque es el último intento que hace la dictadura por lograr una suerte de legitimidad que ya estaba, digamos, francamente perdida, ¿no? Y nada más y nada menos que llevándonos a una guerra que, como bien dice o dijo alguna vez el general Martín Balsa, fue una sumatoria de grandes irresponsabilidades, ¿no? Y bueno, lamentablemente le costó la vida a tantos soldados, ¿no?, y a tantos inocentes. Por eso también le quiero rendir un homenaje a las familias de nuestros soldados, que son también nuestros héroes. Y a nivel internacional también es muy interesante destacar el rol de Margaret Thatcher, ¿no?, que también tenía un gobierno tremendamente impopular, con una crisis económica fuertísima, y que esta guerra le permite primero lograr esa popularidad caída, y en segundo lugar lograr la reelección, ¿no? Así que bueno, se tocó un tema. Lamentablemente se hizo uso la dictadura de un tema tan sensible en donde los argentinos siempre tuvimos esta cuestión de la soberanía sobre las islas, ¿no? Entonces me parece terrible que hayan hecho uso de eso sabiendo que los británicos tenían el dominio de los mares, ¿no?, la marina más importante del mundo. Entonces creo que lamentablemente para nosotros fue un evento realmente muy, muy doloroso, muy trágico, y que todavía despierta mucha sensibilidad, ¿no?, entre los argentinos. Sí, hay un contexto internacional muy particular, ¿no?, porque no nos olvidemos que estos años que rodean a la guerra de Malvinas son los años de impulso del neoliberalismo a nivel internacional, ¿no? Hay un primer laboratorio en el cual se intenta imponer las reglas de juego de este neoliberalismo, que es Chile, básicamente, en las condiciones de la dictadura de Pinochet, donde no podía ejercerse la oposición. Hay un segundo escenario donde se intenta llevar adelante este proceso, pero que solo funciona parcialmente, que es en el caso de Argentina también, con una dictadura cívico-militar. Y finalmente hay un intento de impulsar estas políticas neoliberales, que se trata, en un caso, en un contexto de vigencia de un sistema, de una monarquía constitucional con voto universal, como es el caso de Gran Bretaña. Y efectivamente vamos a ver que las políticas que implementa el gobierno de Margaret Thatcher, que implicaron el cierre, por ejemplo, de toda la actividad minera, una gigantesca oleada de desocupación, malestar social y demás, estaba acompañada también por un proyecto que implicaba directamente el cierre, la liquidación de las Fuerzas Armadas en Gran Bretaña, o de buena parte de ellas, planteando que en ese contexto de lo que algunos autores llamaron el imperio norteamericano, no hacía falta, era un gasto inútil tener realmente Fuerzas Armadas que implicaban costos de estas características. Esto no le convenía ni a Gran Bretaña ni al gobierno británico, en lo que tenía que ver con su posicionamiento internacional, ni tampoco a los Estados Unidos, que necesitaba sus aliados en sus políticas externas. Por esta razón es que vamos a ver que en ese contexto justamente es que aparece la Guerra de Malvinas. Y la Guerra de Malvinas aparece justamente como un comodín que permite, por un lado, liquidar toda protesta social interna, porque se iba a asociar con la traición, y por el otro lado vemos cómo juega la diplomacia norteamericana, que simultáneamente hace guiños a Inglaterra y guiños también a la dictadura cívico-militar, porque en realidad era casi indispensable ese conflicto para evitar que Gran Bretaña liquidara sus Fuerzas Armadas y que se perdiera este aliado tradicional. Pensemos que a partir de ese momento, en todas las excursiones militares de Estados Unidos, incluso aquellas que llevó adelante sin la aprobación o con el rechazo explícito de las Naciones Unidas, Gran Bretaña fue su acompañante. Por lo tanto, las guerras forjaron claramente esta nueva alianza que ya estaba vigente, pero que la renovaron. Lo que hay algo que muchas veces había señalado el general Perón,
y que muchas veces no percibimos, es que Inglaterra y Estados Unidos no son dos países distintos, son el imperio anglosajón, es decir, forman un bloque que está dividido en dos gobiernos por conveniencia de ellos, para mejor dominar o llevar adelante sus políticas. Y esto quedó claramente reflejado en la Guerra de Malvinas, porque había un tratado, que era el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, que obligaba a los países de todo el continente americano a salir en defensa de aquel que fuera agredido. Y claramente este tratado perdió toda vigencia a partir de la Guerra de Malvinas, porque quedó en claro que Estados Unidos era aliado de Gran Bretaña y no de Argentina, y que iba a asistir a Gran Bretaña y no a Argentina en esa guerra. De hecho, el único ofrecimiento de asistencia militar en Malvinas provino de un país latinoamericano que fue Perú, y al cual después le hemos pagado con mucha ingratitud en el gobierno de Menem, vendiéndole armas a Ecuador, que estaba en un conflicto fronterizo con Perú en esa época. Entonces, hay que comprender también la conveniencia o la utilidad que tuvo tanto para el Estados Unidos de Reagan como para la Inglaterra de Margaret Thatcher, esta guerra de Malvinas, sin dejar de ver también el contexto en el cual la dictadura venía de una profunda erosión, y en donde la marcha de la CGT, aquella marcha histórica del 30 de marzo de 1982, en donde hubo una terrible represión, la CGT Brasil prácticamente terminó de poner contra las cuerdas a esa dictadura que se caía y que solo podía aspirar a perpetuarse llevando adelante una aventura militar que, bueno, ha tenido las consecuencias que ha tenido, que bien se ha señalado acá. Desde el punto de vista geopolítico, hoy nos encontramos en una situación en la cual es muy difícil recuperar por otra vía que no sea las negociaciones, un territorio que está en manos de una potencia militar con la cual de ninguna manera podemos enfrentarnos con éxito. Es más, en ese momento yo recuerdo que mi hermano mayor se encontraba embarcado en la Marina Mercante en Inglaterra y vio en el Canal de la Mancha, desde un barco mercante argentino, vio zarpar a la Marina británica, que no terminaba nunca de pasar la cantidad de barcos, portaaviones, todo un despliegue, una parafernalia militar, que cuando vio eso se agarró la cabeza y nos llamó inmediatamente a mi casa diciendo, pero qué locura hay allá en Argentina, se van a enfrentar con algo que es muy difícil de sostener. Sí, eso generó un verdadero fervor patriótico en Gran Bretaña, ¿no? Algo que estaba bastante oculto por entonces. Gran Bretaña, una potencia en declinación desde hacía mucho tiempo, y generó también disensos internos entre quienes planteaban que la guerra podía ser el punto de partida para la recuperación de las viejas glorias, y aquellos que planteaban que era simplemente el escenario, el decorado de fondo para un proceso de ajuste y de exclusión social. Y como pequeña perlita, recordemos que el grupo Pink Floyd se separa durante la guerra por las diferencias externas que existían entre algunos que planteaban que se justificaba una guerra porque era una guerra contra una dictadura, y otros que planteaban que en realidad de ese modo lo que se hacía era justificar la política colonial de Estados Unidos y Gran Bretaña. Una guerra que fue, Javier, planificada, es decir, de apuro, ¿no? Fue una guerra de improviso, esto de lo atamos con alambre. Exactamente, había algunos planes que se habían planteado a nivel de internamente dentro de la Junta Militar, como una hipótesis de acción, como también había hipótesis de acciones militares respecto de Chile, con el cual no olvidemos que nos encontrábamos también en un conflicto que pudo haber terminado en una guerra y que se evitó por mediación del Papa. Entonces existían esos planes militares y se echó mano de esos planes, como vos bien decís, de apuro. Y bueno, las conclusiones de las investigaciones que se hicieron
con posterioridad a la guerra, en el famoso informe Rattenbach, son totalmente condenatorias de no solo los planes que se desplegaron, sino de las distintas acciones que tuvieron a cargo los responsables. Algunos de ellos, estamos hablando de los jefes, digamos, de las acciones militares, realmente fueron lamentables. En algunos casos se terminaron rindiendo sin combatir, en otros hubo combates que estuvieron se pagaron con la vida de los soldados argentinos, y como bien decía Marilina, hay que rendir un homenaje a los soldados que fueron allá a combatir, a los que dieron la vida, y a aquellos que lograron sobrevivir y hoy son veteranos y que nunca han sido reconocidos porque o han sido reconocidos insuficientemente, porque también la sociedad argentina a veces tiene estas ingratitudes y ese triunfalismo, y que como fue una guerra que se perdió, durante mucho tiempo no se le brindó a los veteranos el reconocimiento y el homenaje que se merecían. Sí, una cosa fue contraproducente, ¿no, Maxi? Porque en definitiva el hecho de lanzarse a la guerra, luego a la alternativa del conflicto bélico felizmente evitado con Chile y demás, impidió incluso que la dictadura pudiera darse esa autoamnistía que, por ejemplo, sucedió en el caso chileno y de otras dictaduras latinoamericanas. Sí, absolutamente. Incluso, digamos, qué casualidad, cuando se desclasifica el informe Rattenbach y se publica, digamos, en los tomos, yo en ese momento estaba trabajando en el Ministerio de Defensa, hacía prensa en la gestión de Pulicheri, con lo cual viví todo ese proceso, digamos, de la desclasificación y la publicación del informe Rattenbach. Y en términos, digamos, militares de la época, uno de los cuestionamientos grandes que se hizo, digamos, fue la falta total de planificación militar que hubo con la guerra, independientemente de las cuestiones políticas, digamos, que muy bien aquí, digamos, los compañeros expresaron, porque las tropas, digamos, de montaña, las tropas preparadas para la guerra en esas condiciones, quedaron todas en el continente. Y quedaron en el continente en función de esta hipótesis de conflicto que había con Chile. Con lo cual, digamos, el despliegue militar de las tropas, insisto, preparadas para ese terreno de combate, no habían ido a Malvinas, habían ido muy pocos. Independientemente de la potencia que es Inglaterra, y que Argentina en definitiva no estuvo en guerra con Inglaterra, sino que estuvo en guerra con la OTAN. Que esto también hay que entenderlo de fondo, digamos, ¿no? Por supuesto que el imperio anglosajón actúa como un único frente. Hablando de estas cosas, también recuerdo el libro de Horacio Verbitsky, que es la última batalla de la Tercera Guerra Mundial, donde plantea esta hipótesis, digamos, ¿no?, de la guerra de la Argentina contra la OTAN y del último combate aeronaval, digamos, de la historia moderna. Ya no hay más combates aeronavales, digamos, ¿no? Eso era el producto, digamos, de un momento. Y la principal flota que había, que era la estadounidense, digamos, y lo sigue siendo en esos momentos también, fue la que proveyó, digamos, de los sistemas antimisiles y, bueno, una serie de cuestiones técnicas, digamos, logísticas, que posibilitaron también un triunfo mucho más contundente, ¿no? Sí, Marilina. Sí, también creo que es importante señalar el tema de los derechos humanos y las violaciones de los derechos humanos a nuestros soldados, ¿no? Creo que Javier me va a ayudar un poco, pero que está comprobado que hubo torturas, que hubo estaqueos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pensaban ganar la guerra sometiendo a nuestros soldados? ¿No? Qué injusto, ¿no? Que aparte de lo traumático que es estar en una guerra, soldados que eran realmente muy jóvenes, que tendrían 17 y 18 años, que eran los que realmente combatían, iban al frente de batalla, ¿no? Y que, digamos, encima de todo esto tuvieran que sufrir el sometimiento de parte de sus jefes, ¿no?, de sus jefes militares. Así que bueno, también es muy... Yo no sé cómo está el tema de derechos humanos en Malvinas, pero creo que es importante seguir, ¿no?, con esto. Sí, hubo dos tipos. Hubo, por un lado, abusos de la oficialidad respecto de los subalternos en el ejército argentino. Y hubo también algunos casos de abusos de denunciados respecto de prisioneros de guerra por parte de los ingleses. Y hubo un hecho clave de un crimen de guerra, que fue el hundimiento del crucero General Belgrano, que era un ataque a un buque que fue ordenado por Margaret Thatcher a sabiendas de que no estaba
en una zona de combate que estaba fuera de la zona de exclusión y que por lo tanto no era un elemento combatiente. Ese elemento fue a toda, digamos, con toda conciencia y deliberación fue hundido, ocasionando las más grandes bajas en términos humanos a la Argentina, y realmente nunca se la juzgó ni se la hubiera juzgado a Margaret Thatcher por ese claro crimen de guerra que cometió Gran Bretaña en contra de nuestros soldados. Es difícil juzgar al vencedor de una guerra. Claro, exactamente. A lo largo de la historia hay muchísimos casos en los cuales se han cometido crímenes de guerra tanto o más graves que aquellos que sí han sido juzgados, que conocemos los casos de juicios que se han llevado adelante contra los jerarcas nazis, contra lo que fue los responsables militares de ciertas acciones en la ex Yugoslavia o en África, pero la verdad es que cuando una superpotencia como hecha Estados Unidos, cuando ha bombardeado poblaciones civiles en Hiroshima y Nagasaki, que es un crimen claro de guerra definido por las convenciones que regulan estas cosas, o en el caso de Margaret Thatcher, atacando un elemento que si bien era un buque de guerra, no estaba combatiendo y no estaba en una zona de combate, y esto fue claramente un asesinato en masa que se llevó adelante contra quienes iban en ese buque, entre los cuales había muchos soldados, y en general en los soldados que participaron en Malvinas, que eran de provincias del norte del país, que tenían mucha mayor dificultad para adaptarse al clima. Esto en relación a lo que señalaba el amigo, de que se llevaron las tropas que estaban más preparadas para participar en ese tipo de terreno y en ese clima, no las llevaron, y en cambio se llevaron reclutas que tal vez provenían de provincias que tenían poca instrucción, poca instrucción militar, y que tenían situaciones climáticas totalmente distintas a las que se vivía en el medio en el que se iba a combatir, y que evidentemente requerían mucha más entrenamiento y adaptación que el que tuvieron. Yo creo que fundamentalmente la dictadura, desesperada por perdurar en un contexto donde justamente había ocurrido, por ejemplo, la movilización del 30 de marzo, creyó los cantos de sirena de la diplomacia norteamericana y se quedó sin un plan B, razón por la cual cuando comienza el conflicto queda claro que no hay ninguna posibilidad de ganarlo sin el respaldo de Estados Unidos, y por esa razón prefirió preservar a sus tropas para la eventualidad de un conflicto con Chile y de alguna manera entregar a nuestros soldados, que fueron carne de cañón, simplemente para alargar un poco el conflicto y no presentar una vergonzante rendición inmediata, ¿no? Pero efectivamente aquí hubo víctimas, y aquí hubo una sociedad que después de la guerra miró de distintas maneras, algunos con indiferencia, otros tratando de barrer el polvo debajo de la alfombra, otros reivindicando a nuestros héroes, ¿no? Y ahora, después de este corte, vamos a analizar eso justamente, la guerra después de la guerra. Bajo Itewi ve, de su paraje, del fondo mismo del campo, por el mismo senderito por donde llegó el llamado, salió a la ruta el Ramón de su San Ramón del Bajo. Como quien mira y no piensa, se iba mordiendo los labios. Nunca aprendió a despedirse ni a decir adiós al pago. Miró una vez el palmar y otra vez miró el bañado, y se guardó aquel paisaje donde se guarda lo amado. Acá, en esta fábrica, trabajaba el abuelo de uno de mis amigos del colegio, que era compañero del papá de uno de los pibes de mi barrio. La fábrica cerró y ahora los dos no tienen trabajo. Es por eso que el 6 de abril los trabajadores paran para que las fábricas abran sus puertas, paran por sus trabajos, paran por un salario digno, paran por los trabajadores desempleados.
científicos, por los artistas, por los jubilados, por la producción, por la salud, por la industria argentina, por la educación, por nosotros, por nuestro futuro, por todos. El 6 de abril, los trabajadores paran por el trabajo. ¡Argentina! 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 En este mundo que ha desarrollado las tecnologías más sofisticadas, se venden armas que terminan en la mano de niños soldados. Debemos hacer todo lo posible para que se respete la dignidad de los niños y terminar con esta forma de esclavitud. Seas quien seas, y estás tan conmovido como yo, te pido que te unas en esta intención, para que en ninguna parte del mundo existan niños soldados. Sin pensar que alguna vez podría necesitarlo. Bueno, y aquí estamos en el último bloque de nuestro adelanto de hoy de Luces y Sombras de nuestra historia. Nada menos que conmemorando a nuestras islas Malvinas, Georgias, sándwich del Atlántico Sur, también nuestros derechos sobre la Antártida, ¿no? Nunca hay que olvidarlo. En realidad sabemos, como decía el general Perón, que la gran disputa del futuro que ya ha llegado es sobre el oro blanco y no sobre el oro negro, es decir, sobre el agua, y efectivamente, digamos, la situación argentina en este momento es bastante complicada en términos de reafirmación de nuestros derechos estratégicos sobre esa extensa zona. Pero nos quedábamos con esto, ¿no? Bueno, la guerra improvisada, la salida apresurada de la dictadura cívico-militar, y luego llega el gobierno de Alfonsín, y hay que examinar qué se hace con las Malvinas, ¿no? Y hay una política de Estado que tiende, de alguna manera, a hablar de los chicos de la guerra, pero también a tratar de pasar el conflicto como si no hubiera ocurrido o como si hubiera sido una cuestión estratégica de la dictadura, y hay un proceso de desmalvinización que es bastante evidente, ¿no? Efectivamente, fue una política que se dio bajo el gobierno de Alfonsín, que era restarle densidad al nacionalismo, digamos, que había encendido la guerra de Malvinas, y ponerla en un segundo plano. Dejar atrás el conflicto por la vía de su apaciguamiento. Después, en la época de Menem, se intentó una política de seducción, por la cual, el canciller Guido Di Tella sostenía, tal vez no era disparatado, pero digamos no fue efectivo, una política de buscar un acercamiento no solo con Gran Bretaña, sino también con los Kelper, con los habitantes de las Islas Malvinas, para tratar de hundir en el pasado los rencores que había generado la guerra y tratar de buscar algún punto de restablecimiento. Esto uno teóricamente puede decir que tiene su razón de ser, pero en la práctica nos encontramos con una posición irreductible de Gran Bretaña que tiene que ver con la discusión geopolítica, que en definitiva se relaciona con lo que muy bien se ha señalado acá, de convertir a las Islas Malvinas en una base de la OTAN,
y reafirmar la proyección de las islas sobre la Antártida, que es lo que en definitiva en realidad les interesa a los ingleses, más allá de su interés en el petróleo o en los recursos pesqueros que hay alrededor de las islas. El verdadero interés es cómo ellos logran afianzar derechos respecto de la Antártida, en donde está superpuesto el sector que aspira a Gran Bretaña con el sector antártico argentino, ¿no? Sí, lo que pasa es que el gobierno de Alfonsín claramente heredó una serie de problemas y asumió una situación de debilidad política en un contexto internacional realmente desastroso para las economías emergentes, con buena parte de América, el caso de Brasil y de México, afectados por la cuestión de la deuda. El mismo gobierno argentino asumió con una deuda externa que se había ampliado de 6.000 a 48.000 millones de dólares y trató de, un poco bajar la intensidad del conflicto, haciendo como que la guerra no había existido, ¿no? Tratando de disimularla. Pero era una guerra que no se había cerrado y fue necesario llevar adelante un acuerdo de paz, y ese acuerdo de paz lo va a llevar adelante Carlos Menem en un viaje inicial que lleva a cabo a Gran Bretaña, acompañado por su primer ministro de Relaciones Exteriores, que no fue otro que Domingo Cavallo. Ahí se hace un acuerdo que fue secreto y lo sigue siendo. Sabemos bastante poco de esto, pero sí sabemos que hubo una serie de concesiones, sobre todo lo que tiene que ver con la minería a cielo abierto, por 20 años, con utilización de cianuro y demás, que ha generado, por un lado, cierta potencialidad económica de algunas provincias, por el otro lado ha generado un terrible daño al medio ambiente e incluso a la salud de poblaciones enteras a lo largo de nuestro territorio. Sí, volviendo un poco también a los años 80, esta posguerra, ¿no? Es muy interesante señalar el olvido de nuestros soldados, ¿no? Como no solo de parte de una pequeña parte de la sociedad, pero sino también esto fue, digamos, consecuencia de que la oficialidad los ocultaba a los veteranos de guerra porque por una cuestión de vergüenza, como se había perdido. Entonces yo lo que creo es que lo verdaderamente doloroso es que nuestros soldados, aparte de lo traumático de que tuvieron que sufrir de la guerra, tuvieron que después soportar el olvido, ¿no? Que fue tan duro para ellos. Yo recuerdo que en los años 80 prácticamente no se hablaba de ellos y que recién en los años 90 empezó a haber una suerte de reivindicación, pero en los años 80 se los ocultaba por una cuestión de vergüenza y no de toda la parte de la sociedad, sino que esto vino de la oficialidad, ¿no? Y que realmente me parece que fue terrible, muy traumático para ellos y que después sí, digamos, en los años 90, ya casi llegando a los 2000, aparece esta teoría a la que apelan, digamos, el gobierno británico y los Kelper, que es la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que yo creo que en este caso es totalmente inválida, porque la autodeterminación de los pueblos, si recordamos, es una categoría que aparece después de la Primera Guerra Mundial, donde se crean estas zonas bajo mandato en los países derrotados, y que decía que, los países que habían sido derrotados, los pobladores podían en algún momento acceder a su soberanía por esta cuestión de que podían elegir, digamos, a quién pertenecer. Pero creo que en este caso es totalmente inválida porque las Malvinas fue una población, digamos, trasplantada de Gran Bretaña a una zona que es claramente parte de la plataforma marítima argentina, ¿no? Sí, eso es muy importante, es una población implantada y además que mantiene una situación colonial, es decir, que ni siquiera tiene un gobierno propio y efectivamente lo que está expresando es una voluntad imperial. Exactamente, sí, yo creo que esto es vital, digamos, hacer hincapié en esto, ¿no? De que es muy válida esta discusión sobre los pueblos, digamos, pero en el caso de Malvinas es una población claramente implantada, digamos, no es el caso de Palestina, no es el caso, digamos, de otras situaciones geopolíticas donde ahí sí, digamos, tiene razón de ser el concepto de autonomía, de autodeterminación de los pueblos, digamos, ¿no?
Bueno, qué sé yo, digamos, hubo situaciones muy fuertes incluso después de Malvinas. El hecho de la cantidad de suicidios, por ejemplo, que fue superior a la cantidad de muertos en combate, que no son los muertos, digamos, del caso de Belgrano, que se suman, digamos, como un hecho de un atentado. Hubo 323 soldados argentinos que murieron en combate, prácticamente otros 300 del Belgrano, y hubo casi 400 suicidios desde el 83, de fines, digamos, del fin de la guerra, de julio del 82 en adelante, hasta por lo menos fines de los años 90, que tengo la estadística, digamos, ¿no? Con lo cual, eso también creo que es una enorme demostración de qué sucedió con este proceso de desmalvinización y de olvido. El olvido es la segunda forma de la muerte, digamos, ¿no? Tenemos al soldado joven, 18 años, que participó de una guerra, y después una sociedad, digamos, que lo olvida como un proyecto político, ¿no? Recién, digamos, los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner van a recuperar, digamos, al soldado, al veterano de Malvinas, van a recuperar, digamos, la gesta de Malvinas como un hecho nacional y fundamentalmente van a recuperar como un hecho humano. Pero recién, digamos, tenemos que llegar a la década del siglo XXI. Hasta el 2003 sucedieron 20 años donde se desmalvinizó. Digamos que empezó un poco antes el reconocimiento a los veteranos, empezó en realidad en el gobierno de Menem, para ser justos, ¿no? En el caso, pero bien señalabas el tema de los suicidios. Yo recuerdo haber visto a los veteranos pidiendo limosna. Sí. Pidiendo limosna arriba de los trenes o en los medios de transporte público en los años 80 y en alguna parte de los 90, hasta que empezó a aparecer políticas reparatorias, leyes con las cuales darle una cobertura económica a los veteranos, pero la verdad habían sido totalmente olvidados en forma vergonzante por una sociedad que quería poner en el olvido una guerra que había perdido. Por eso es muy importante que se reafirme que más allá de los errores militares, más allá de esta improvisación de la dictadura, etcétera, primero, la causa de Malvinas es una causa nacional profundamente sentida por nuestro pueblo, que no puede ser empañada porque haya habido unos dictadores dementes que nos llevaron a esa guerra. Y segundo, los soldados y los que combatieron, algunos héroes de Malvinas, también eran de la oficialidad, no eran todos malos, digamos. Hubo muchos oficiales y suboficiales que también fueron héroes de Malvinas, para no meter a todos en la misma bolsa de que torturaban a los subalternos. Pero sí eso se dio, y sobre todo los soldados que recibieron todos lo más ingrato, tanto de la guerra, en la cual fueron carne de cañón, como de sufrir esa indiferencia de la sociedad. Y eso tenemos que reivindicarlos y rendirles un homenaje como se merecen, como sociedad, que aquellos que fueron a luchar en defensa de la patria tienen que ser reconocidos, más allá del resultado de las operaciones en las que participaron y que ellos no dirigían, obviamente. Sí, y es que las injusticias no solo se dieron durante la guerra, sino también después de la guerra. Un poco este desconocimiento de que hablábamos también, cuando nos fuimos enterando de cuál fue el trato, el tema de que muchos recibieron su primera comida caliente después de ser prisioneros, el destrato, las torturas, las violaciones permanentes a los derechos humanos. Eso fue una constante que se dio en el marco de este conflicto. Y después, yo recuerdo cosas que nos hablan de la falta de compromiso de una sociedad que tiene una tendencia realmente muy preocupante, casi perversa, de olvidar su propio pasado, ¿no? Voy a contar dos anécdotas, pero que me parecen muy claras. Una tenía que ver, hace un par de años estaba dando una conferencia en un profesorado en la zona oeste aquí de Gran Buenos Aires, y cuando terminé pregunté, cómo veían y con qué textos la guerra de Malvinas, y en la carrera de historia me dijeron que no veían la guerra de Malvinas porque la profesora pertenecía a un partido político que pensaba que la guerra era de cuestión de los militares. Razón por la cual la guerra de Malvinas no se veía. En ese profesorado había 17 carreras. De las 17 carreras, había una sola carrera en la cual se veía el tema Malvinas, y era el profesorado de inglés. Y ahí se veía como una comunidad británica
fuera de las Islas Británicas. Es decir, lo que se hacía en ese profesorado era generar básicamente publicistas del imperio en contra de los intereses nacionales. Esto en un profesorado durante la última década, ¿no? Es decir, esto ha sido hace 2 o 3 años. Y la otra cuestión que a mí me parece muy interesante, recuerdo haber estado en los años, fines de los años 90, en un programa de televisión con el general Balsa, y en aquel momento Balsa comentaba que no habían habido movilizados en el terreno del combate más de 6.500 o menos de 7.000 combatientes, pero que el Estado Nacional durante los años 90 había otorgado más de 18.000 pensiones a excombatientes y que la mayoría de los excombatientes no las habían recibido. Y en realidad hay otra cuestión muy importante, que es el hecho de la facilidad con que se pueden utilizar causas patrióticas y justas para generar comportamientos que rozan permanentemente con la corrupción. Sí, exactamente, sí. Volviendo al tema del trato que recibieron muchas veces los soldados, de los cuales yo tengo amistad con alguno que ha relatado, que no pretendo que haya sido algo general, pero sí hubo situaciones de mucho hostigamiento y de mucha humillación que sufrieron de parte de sus superiores en combate. Y hace un par de años atrás tomó estado público el relato que hizo un soldado de origen de religión judía, que había sido basureado de manera espantosa mientras estuvo en Malvinas por su superior por el hecho de ser judío, y en donde le decían: vos no sos argentino, sos israelí, andá a pelear a Israel, este es un traidor, ojo, le decían a sus compañeros soldados, cuidado con el judío traidor porque este va a luchar en contra nuestro. Bueno, además de las circunstancias dramáticas de la guerra en que tuvo que desenvolverse como los otros soldados, tuvo ese hostigamiento del cual relataba que nunca había contado nada, ni siquiera a sus hijos, por el grado de humillación que había sufrido y de vergüenza que había sufrido en esas circunstancias. Y esto es algo que se vivía mucho en el ejército, un ejército formado con una mentalidad profundamente antisemita, en donde incluso a los colimbas, que eran de origen judío, sufrían una verdugueada tremenda, como todos sabemos, cuando se llevaba adelante la conscripción. Sí, yo coincido plenamente con eso, y creo que hay un punto, digamos, que no hay que perder, aunque sea su novedad, digamos, ¿no? Que las propias Fuerzas Armadas que combatieron en Malvinas eran las Fuerzas Armadas que torturaban, digamos, en los 500 centros clandestinos de detención que hubo a lo largo del país durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Entonces, digamos, la lógica, digamos, de la tortura estaba muy presente, y la lógica en particular, digamos, del tratamiento especial hacia los argentinos de origen judío era aún peor. Hernán Dobrin, justamente el periodista, tiene 2 libros publicados al respecto sobre la situación de los argentinos judíos en Malvinas, ¿no? Y profundizó sobre el tema que es el caso, digamos, de los 3.000 desaparecidos de origen judío argentino que hubo dentro de los 30.000 desaparecidos que hubo en Argentina, con un tratamiento especial donde pasaban discursos de Hitler, digamos, y toda una serie de cuestiones, digamos, o la tortura, que era peor, digamos, ya de por sí no es un hecho de medir horrores, digamos, pero claramente había como un ensañamiento superior, digamos, ¿no? Toda esta lógica, que es la lógica de unas Fuerzas Armadas constituidas, digamos, con un proyecto de represión interna, que son las Fuerzas Armadas argentinas, se reprodujo claramente en una guerra, digamos, comandadas por las mismas Fuerzas Armadas que fue la Guerra de Malvinas, ¿no? Sí, y bueno, frente a todo esto, este aspecto tan negativo de la guerra que estamos viendo, aparece otra cosa, ¿no? Que me parece que también es fundamental, y es el compromiso de la sociedad argentina, más allá de estos olvidos puntuales con respecto del tema Malvinas. Nos llama la atención, por ejemplo, el cambio que hubo en la opinión pública del 30 de marzo al 2 de abril, donde teníamos el 30 de marzo una movilización masiva, realmente fabulosa, que expresaba ese basta, ese ultimátum prácticamente que estaba planteando esa CGT dirigida por Saúl Ubaldini, y que reclamaba paz, pan y trabajo, básicamente. Y el 2 de abril, una multitud, quizá, equiparable a esa, en Plaza de Mayo, respaldando lo que había sido, a través de nuestra educación, de nuestra formación,
una necesidad de reafirmar, ¿no? Era un poco el sueño cumplido de la sociedad argentina. Y entonces creo que esto es importante, porque un punto donde encontramos el patriotismo, además de los mundiales de fútbol, habitualmente en aquel momento era el tema de Malvinas. Lo otro era algo que me parece tiene que ver con un personaje entre histórico y mítico, que es el Gaucho Rivero, ¿no, Marilina? Sí, sí, totalmente. Ah, bueno, gracias. Una mujer que te cede la palabra, muy bien. ¿Viste? Es una cosa increíble. Qué bien que te atendemos, acá, ¿eh? Bueno, sí, no, el Gaucho Rivero es una figura emblemática y mítica incluso, ¿no? Si se quiere, del siglo XIX argentino. A ver, una persona que nació en Entre Ríos, el Gaucho Rivero nace en Entre Ríos, es trasladado a Malvinas, con la primera colonia, digamos, que se crea ahí, que se gesta. Se da la primera invasión inglesa, digamos, en territorio de Malvinas, que es rechazada. Se da la segunda invasión inglesa, digamos, en el territorio de Malvinas, que finalmente toma, posesión de las islas. Y él con 6 personas más, ¿no? Que eran incluso, digamos, guaraníes y gauchos. Primero que eran guaraníes, ¿no? También esto hasta es casi una repetición de lo que vos decías antes, digamos, de que los soldados que van del norte, acá también llevaron gente del norte en el siglo XIX, digamos, que eran de Entre Ríos, de Corrientes, básicamente, un grupo de gauchos de guaraníes y de otros gauchos, digamos, criollos, ¿no? Si se quiere, también de la misma zona, emprenden, digamos, una especie de corrida muy extraña que dura como 16 días, según, digamos, algunas fuentes históricas por lo menos, y esta cuestión épica de la batalla del Gaucho Rivero facón en mano, peleando, digamos, contra los ingleses, ¿no? En ese contexto. Después se perdió, digamos, hay distintas versiones, creo que ninguna tiene mucho asidero científico, digamos, ¿no? Pero yo por lo menos de las que leí, algunas coincidían en que fue capturado a partir de esta situación, digamos, llevado a una cárcel en Inglaterra. Digamos, este jovencito de clase media acomodada, ¿no? Que tenía que ser separado de su familia, bueno, que no es por desmerecer, ¿no? Yo creo que todos los soldados fueron héroes, pero como el cine también tapó a los soldados que venían, digamos, que fueron los que venían de la zona esta del litoral, del norte, y cómo el cine también se ocupó de esta desmalvinización, ¿no? A pesar de haber hecho 2 o 3 películas, que creo que la más lograda es Iluminados por el Fuego, donde ahí sí aparecen ya soldados correntinos, santiagueños, pero bueno, también el cine es, yo creo que una herramienta como arte, una herramienta fundamental para la reconstrucción histórica, y que sería también bueno que empezar a ver toda una reformulación, ¿no? En cuanto a estos temas. Bueno, nos vamos con un concepto breve final de cada uno de ustedes. Estamos por Javier. Bueno, lo fundamental es, me parece, este reconocimiento que tienen aquellos que combatieron y la convicción de que las Malvinas son argentinas y que debemos seguir trabajando por su recuperación, aún con las dificultades que entraña desde una mirada realista el hecho de que están siendo usurpadas por una potencia militar que no tiene ninguna intención de irse de allí. Pero digamos, hay mecanismos políticos, mecanismos diplomáticos que la Argentina tiene constantemente que apelar para generar la presión sobre esa potencia usurpadora para algún día poder recuperar esa parte de nuestro territorio tan cara a los argentinos. Bueno, yo lo que quiero es primero rendir un homenaje a las familias de los soldados, de nuestros héroes, que bueno, que son las que los sobrevivieron, ¿no? Que cargar con este trauma, ¿no? De haber perdido un hijo y en una guerra de estas características. Eso por un lado. También, como bien decía Javier, reafirmar la soberanía. Creo que en este contexto es una verdadera vergüenza internacional que exista todavía hoy una colonia cuando ya se ha descolonizado prácticamente todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial en este proceso de descolonización. Por eso reafirmar la soberanía también implica un trabajo para nosotros también los profesores de historia, de la memoria, desde la memoria, ¿no? Con los chicos, esto tiene que ser constante, porque si no caemos en esta desmalvinización, en el olvido, que es, digamos, una segunda muerte, ¿no? Social.